complejo, ¿no es cierto? Complejo en el riñoncito, porque una de las presentaciones del cáncer de células renales va a ser aquella tumoración que se requiera por el inestable y puede tomar ese aspecto, ¿sí? Entonces, inclusive hay un patrón llamado nódulo dentro del nódulo también, ¿no es cierto? Que es altamente vascularizado. En casi todas las tumoraciones se habla de que usted debe de evaluar dos vasos sanguíneos intratumorales, uno periférico y hacer una media. Prácticamente en todos los tumores es así. Entonces usted agarra dos índices Doppler velocimétricos del tumor intratumoral y uno de la periferia y usted hace una media. Pero luego, ¿para qué te sirve? Para definir si realmente tiene un comportamiento hemodinámico de una situación maligna o no. Entonces, para eso nosotros tenemos que el quiebre intratumoral va a tener que ser menor a 5, ¿no es cierto? Y el quiebre de los vasos periféricos va a tener que ser mayor a 0,7 y usted tendrá que definir eso, ¿no es cierto? Por supuesto que usted no se encarga de decir cáncer de células renales, usted tendrá que poner, ¿no es cierto?, aquí complejo con características de aquí, ¿no es cierto? Entonces, aquí durante la evaluación Doppler se evidenciaron índices de resistividad menores a 0,5 en vasos intratumorales, qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces no solamente nos enyesamos, nos quedamos cortos en el clásico Doppler positivo, que ya alguna vez, en algún momento lo habremos conversado, ¿no es cierto? En algún módulo que hemos tenido el famoso Doppler positivo, Doppler negativo, seguramente ya lo hemos conversado, que es lo más infantil que uno puede hacer, ¿no? Es decir, solamente Doppler positivo, Doppler negativo, ¿es cierto? Así que imagino que ya lo hemos conversado alguna vez, ¿no? Entonces hay un diagnóstico gráfico de nosotros con vascularización más periférica que central. Aquí hay una clasificación, ¿no es cierto?, desde patrón 0 hasta patrón 4, ¿no es cierto?, cuando el grupo periférico es periférico y central, el patrón 4, ¿no es cierto? Hablan que tiene igual un aspecto en cesto de Basker, no sé si etcétera, sino que es como un A y las redes, ¿no es cierto? Igual así. Igual habla para Doppler, para cáncer hepático, igual, ¿no?, que es altamente vascularizado. Enseguida vamos a hablar. Entonces, bueno, Doppler renal, que es un bloque realmente es a lo que vinimos, como que dice, ¿no es cierto? Entonces, en el Doppler renal, nosotros evaluamos, a ver si esta vez sacar. Ahora sí, creo que. Ahora sí, ahora sí. Entonces nosotros vamos a evaluar arterias renales, venas renales, Doppler de riñón primitivo y Doppler de riñón trasplantado. Eso es lo que nosotros vamos a hablar hoy. Para hablar de Doppler de las venas renales tenemos que conocer la anatomía, ¿no es cierto? Que la vena renal izquierda es más larga que la vena renal derecha, que la vena renal izquierda atraviesa, ¿no es cierto?, o pasa por el ángulo aortomesentérico, por el espacio aortomesentérico, que tiene una gran importancia porque está dentro de la clasificación de las patologías llamados síndromes compresivos. Nosotros tenemos 3 o 4 por el síndromes compresivos. Uno de ellos va a estar implicado la vena renal izquierda, que seguramente ya debe ser muy familiar para ustedes, el famoso NACRAC, ¿no es cierto? Síndrome NACRAC, o síndrome cascanueces, o síndrome de que ahora no sé qué dicen los brasileños, ¿no es cierto? Entonces, la vena renal izquierda tiene una mayor longitud, transcurre por el espacio mesoaórtico y sus tributarias, que ahí la importancia, la anatomía, que sus tributarias van a ser las suprarrenales y más que todo la importancia que es la gonadal. Entonces, si nosotros hacemos una revisión de la vena renal izquierda, vemos que las renales, ¿no es cierto?, y las venas gonadales son tributarias a la vena renal. Por lo tanto, todo proceso congestivo, no quiero hablar solo de todo proceso congestivo que se vaya a dar en el riñón y donde vaya a haber un flujo reverso va a repercutir en quién, en sus tributarias. Por lo tanto, las venas que son tributarias a la vena renal, pues también se van a congestivizar, ¿no es cierto?, se van a dilatar y va a aparecer, ¿no es cierto?, varices, ¿no?, que sería así, ¿no?, o congestividad venosa, ¿no? El flujo hepático, ¿no es cierto?, como todo patrón esplástico, ¿no es cierto?, entonces que se mueve por el movimiento respiratorio, entonces básico, ¿no es cierto?, como la vena porta, como la vena porta, ¿no es cierto?, como la vena porta, como la vena, ¿no es cierto?, solo que desde la rodilla para abajo ya no es básico, ¿no es cierto?, ¿por qué ya no es básico?
las letras que están por acá tienen un patrón fácil, gracias aquí, gracias al diafragma, gracias a la respiración, al ordénico que hace el diafragma, ¿no es cierto?, a la pena y a la presión negativa que hacemos, que respiramos, ¿no es cierto? Entonces nosotros hacemos de que el flujo sea fácil. En apnea, ustedes han debido alguna vez ver que para el flujo venoso, ¿no es cierto? Ya no hacemos esas ondulaciones en el flujo venoso. Entonces, ¿y por qué desde la rodilla para abajo, que sería topografía infragenicular, que así se llama? ¿Por qué es que ya no tenemos ese flujo fácil? Porque ya no alcanza, ¿no es cierto? Entonces ya la fisiología, ¿no es cierto?, de la dinámica del diafragma ya no alcanza. Entonces nosotros ahí, entonces, bueno, no está en los flores. No le quiero escrachar ahí. ¿Qué se denominaría ese flujo? ¿Cuál? De la rodilla para abajo. ¿O no tiene nombre? No tiene nombre, solo se conoce la topografía, ¿no? Supragenicular e infragenicular, ¿no? La supragenicular es aquella que es básica, ¿no es cierto? Y lo que debería de caracterizar, que creo que, no sé si algunos estuvimos en algún... ¿Hicimos con ustedes miembro inferior o no? No. ¿Qué hicimos con ustedes? Me suena que alguna vez lo vimos como que en un diplomado, ¿nos vimos, no? ¿Y en eso? Mama y ¿Más nada más? Nada. ¿Tú también? ¿Por qué te suena cara como si lo hubiéramos visto en el diplomado? ¿Qué pasó? Estaba pateando todas las cosas. ¿Qué me suena cara como que lo hubiéramos visto en el diplomado en un esqueleto? ¿No? Ahí está. Eso yo digo. No, yo me equivoqué. Yo me entré a su habla de ustedes. Creo que eso es lo que me está haciendo confundir. Sí, eso es lo que me está haciendo confundir. Sí, bueno, resulta que nosotros tenemos el comportamiento hemodinámico del flujo venoso, que quizás lo han visto en miembro inferior cuando hicieron músculo esqueleto. No lo sé, pero de todos modos a mí me gusta mucho hacer una simbiosis del conocimiento de las áreas donde estoy evaluando. ¿Sí? Porque por ahí no es músculo esquelético y por ahí hay un problema venoso o al revés. Por ahí hay un problema venoso o vascular y no un problema músculo esquelético. ¿Es cierto? Entonces, a mí me gusta mucho hacer esa simbiosis ahí de esas áreas donde yo evalúo. ¿Es cierto? Entonces, por ahí era una simple gastritis, ¿no? O al revés, o cuando era una isquemia mesentérica y lo estaban tratando a punta de omeprazole, ¿no es cierto? Y cuando acordamos todo el sistema mesentérico, chao, ¿no? Entonces por ahí era una isquemia mesentérica, ¿no? Y lo estabas tratando a punta de omeprazole y pantoprazole a tu paciente que decía, tengo un dolor urente aquí, doctor, ¿no es cierto? O probablemente estamos, pero no es muy común, pero hay un síndrome de ligamento acuático, que ya lo vamos a conversar porque tenemos en doble hepático, que no es muy común, pero debería estar en la idea de nosotros que probablemente puede ser que alguna vez cuando toquemos, oye, ¿por qué no me será que tiene el síndrome de ligamento acuático? Hasta ahorita solamente me he enviado uno en todo el programa, uno solo, pero es muy patognomónica la clínica, muy patognomónica, y enseguida vamos a conversar sobre eso, o en el siguiente bloque, ¿sí? Entonces el flujo es básico porque está dado por la respiración y desde la rodilla para abajo ya no tiene jurisdicción la respiración. Entonces tiene que ser, el retorno venoso tiene que darse por mecanismos diferenciados, ¿no es cierto? Porque imagínense, para la arteria el trabajo está hecho. ¿Quién lo hace? El flujo sanguíneo arterial del corazón, bueno, bombea, contracción ventricular y se va la sangre para todos lados, ¿no es cierto? Pero para la vena es difícil. Para la vena no tenemos un corazón en las patas que nos retorne la sangre para arriba, ¿no es cierto? No tenemos. Entonces nosotros nos valemos de mecanismos, ¿no es cierto? Dinámicos, mecánicos, ¿no es cierto? Para poder hacer que el retorno venoso empiece o comience, como quieran llamarlo. Y entonces nosotros tenemos la famoso arco plantar, llamada área de preservación, ¿no es cierto? Del arco plantar, ¿no es cierto? Entonces, o también doctora, en su clínica, ¿cuántas erisiptelas ya ha visto? ¿Ya trataba hartas erisiptelas? Sí. ¿Con qué las trata, doctor? Antibiótico.
¿qué más le mete? Lo de siempre, antiinflamatorio, demás, ¿no es cierto? Y dependiendo qué complicación haya, voy a rotar antibióticos, etcétera, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Entonces empieza tal vez con una dermatitis, ¿no es cierto? Probablemente una inflamacióncita focal, local, y luego empieza a complicarse tal vez con una celulitis, ¿no ves? Y luego se complica más y se ulcera tal vez, ¿no es cierto? Puede ser, ¿no? Alguien de aquí podría decir, quizás usted también, doctor, alguien de aquí podría decir, si está haciendo sonar los caramelos, deja invitar. Ok, yo quiero un caramelo. ¿Quién otro? Ahora que hicimos repartir los caramelos, llego de una tumbada, después de hacer la tumbada, podría decirle de las veces que hemos tratado una erisipela. El local más común de dónde fue que encontró esa úlcera, esa erisipela. Ok, seamos más específicos. ¿En qué zona? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien tiene una memoria? Ya, ok, pero digo la topografía. Cara anterior. De aquí, del muslo. No. ¿De dónde? De la canilla. De la canilla. ¿Se han dado cuenta? Sí. Sí, no es de la pierna, aquí. Ahí está la pata, ¿no ves? La pata. Por ahí, ¿no ves? Así como mi hija. No. ¿Ves? Se pone en bien. Parece que parecía su muslo. Es pie gordito. Estoy viendo así bien, así de frente. Parecía su muslo. Estos son los tobillos. Ahora sí. Bien borbocuda. Entonces, sí, ok. Hay cambio trófico, ¿correcto? No me acuerdo si es así. Creo que se escribe así. Si mal no recuerdo. Le llaman área de preservación, le llaman arco de preservación, pero por lo general a mí me gusta usar el término área de preservación. Siempre yéndonos por las ramas, ¿no? Nunca hablamos de lo que nos corresponde, ¿no? Siempre yéndonos, no tiene nada que ver con Renal, ¿no? Esta verdad, eso les va a servir. ¿Ya? Siempre yéndonos por las ramas. Por eso es que no nos da tiempo para acabar la clase. Resulta que las venas del pie son avalvulares. No tiene malo. Pero ya sabemos, siempre lo hemos tenido en la cabeza de nosotros de que el sistema venoso es valvulado. ¿Por qué? Porque tiene que subir un trecho y cerrar con fuerza. Subir otro trecho y cerrar con fuerza. Porque si no, no hay cómo suba la sangre. Entonces nosotros tenemos mecanismos. Si quieren, llámenle este como un número 1. Previo a eso, si quieren, llámenle bis atergo. 1, si quieren. 2, aquí otro, si quieren. Bis alátere. Si quieren, ya como 3, área de preservación de Leyard. 4, corazón, que ni me acuerdo cómo se escribe, no sé si es barro o barro, creo que es barro. Tenemos varios mecanismos donde, me acuerdo, por los cuales las venas vuelven o retornan la sangre hacia el corazón. Entonces, la número 1, bisatergo, ¿qué significa? Donde la última capilaridad arteriolar, o sea, capilar arterial, digamos, pasa a ser venoso. Entonces, lo último del empuje del corazón, ¿no es cierto? Empujó el corazón, pasó la sangre por la arteria, luego pasó a ser una arteriola y termina siendo un capilar arterial. Ese último empujoncito que tira el capilar arterial sirve como empujoncito, luego que pasa de ser arteria pasa a ser vena, ¿no es cierto? Sirve como primer empujoncito. Eso lo dice la teoría. Luego, la otra forma de que empieza también el retorno venoso a darse
es por el fenómeno Giza-Laterer, que supuestamente al lado de una vena hay una arteria, y toda vez que esta de aquí pulsa, la empuja. Entonces, como que la hace así, ¿no? La ordena. Entonces, ese fenómeno hemodinámico hace de que también la empuje a la sangre para arriba. Luego tengo esta área de preservación de Leyars, y eso está muy relacionado con el arco plantar. Toda vez que yo piso, se deforma mi arco plantar y creo una fuerza centrípeta aquí, en esta zona. Toda vez que yo piso y se deforma mi arco plantar. Y me impulsa la sangre. Como ya les dije en la anterior clase, crean en lo que quieran, ¿sí? Desde Dios hasta la Pachamama. Crean en lo que quieran. Para mí, Diosito es un tipo muy genio, que todo lo tiene fríamente calculado. No, lo que sí no le he entendido hasta ahorita, ya le voy a preguntar un día ese mismo. ¿Por qué no hiciste sin válvulas en las patas? La verdad sí ya lo he leído, lo dejo de tarea para la casa. ¿Por qué no tienen válvulas en las patas? Ya va, ustedes tienen que leer algo, ¿no es cierto? Y por si acaso yo he conversado con otros alumnos que tuvieron ya de docentes, otros colegas, y supuestamente dicen que lo hacen exponer, lo hacen hacer tareas, lo hacen leer, y dicen que entonces resulta que yo soy el único amargazo que no le ha dejado hacer nada. Pero con toda la gente que yo he conversado, no, yo los hago exponer, no, yo los hago hacer maquetas, no, yo los hago hacer. Mentira. Yo soy el único que se los mastico y se los doy todo. No, mentira, esto le he mentido. No sé, vamos a ver, los videos, porque supuestamente hay videos, ya te voy a mostrar los videos que cuando los hago exponer, no sé. Vamos a ver. Entonces, resulta que esa área de preservación de Leyars justamente está dado por esa situación, porque como aquí mis venas son avalvulares, esa fuerza de empuje hace que la sangre llegue hasta aproximadamente acá. Esa fuerza. Y luego hay una zona, como quien dice, desprovista de ayuda. Nadie la ayuda. Porque encima de esa tengo esta otra, corazón de barro, y son los morocos. Toda vez que yo camino, contraigo mis moroquitos y ordeño mis venas. Entonces queda un hueco, un espacio entre esta topografía de los maleolos y entre esta topografía donde acabó la fuerza de la prensa de Leyars. Y adivinen dónde carajo es donde se dan más las famosas erisipelas. En esas zonas. O sea, de 10 erisipelas que trataste, vos lo que trataste fue una insuficiencia venosa que se complicó por infección local dermatológica. ¿O acaso la bacteria, el estáfilo, dice, me gusta tu canilla, ahí voy a ir a enfrentarte? No tiene sentido. Pero todo diagnóstico, erisipela. Área desprovista de alguien que le ayude a que el retorno venoso se dé. Qué casualidad que es ahí donde se dan las erisipelas. Entonces, lo que estábamos viendo todas las veces habían sido cambios tróficos de una insuficiencia venosa superficial que quizás complicó ya con una prótesis. Deberíamos haberlo mandado a vascular. Deberíamos haber hecho una interconsulta con vascular. Y resulta que se enferma cada año. Entonces que cada año me dé erisipela. Porque hay cambios y nunca te preguntaste en qué época del año, ¿no es cierto? Porque justo cuando hace calor. ¿No es cierto? Y yo todos los años me tengo que hacer pinchar penicilina. Qué pobre esta medicina increíble, que aparte seguimos considerando que es una erisipela. Pero resulta que no, ya sabe. Muy bien. Entonces, una vez esos morocos empiezan a activar el retorno venoso, sube la sangre, cierra con puertas, las válvulas.
Sube otro trecho, otra pisada, otra contraída de Morocco, otro trecho y cierran con cuerda. Y así hasta llegar hasta la región por encima de la rodilla. Una vez llegando por encima de la rodilla, también el sistema continúa siendo valvular, pero esta vez ya está regida por él. Diafragma. Hasta aquí ayuda todos esos mecanismos, pero de aquí para arriba, supragenicular, ya es el diafragma, la respiración. El momento en que el corazón hace Sí, pero no, diástole, gracias, doctora. Sí, en ese momento hay un momento en que dice, bueno, hay una diástole, puedo aprovechar un poquito y subir, dice la sangre, en el momento de la diástole. ¿Se entendió? Sí. Siguiente punto. Si no tengo una fuerza que es esta, la del diafragma, para suspender la sangre, entonces, ¿de qué me valgo aquí abajo? Además de esto, me valgo de que, por si acaso, si no lo sabía, de aquí para acá y de aquí para acá es dos venas por arteria. Hasta inclusive puede ser hasta 3 venas por arteria. Más adelante en la práctica, cuando veamos, sabrán de que el flujo en reposo no tiene que verse en una vena. Supuestamente, ¿cuándo se activa el flujo veloz? Cuando piso, cuando se contrae el Morocco. Entonces, cuando yo ponga el transductor, son de las que más hacen coser en la vida arriba, hacen atorar. Cuando yo pongo mi transductor en una tibial posterior, en una tibial anterior, en una peronea, en una fibular, como quieran llamarlo, cuando yo pongo mi transductor, yo lo único que debería ver son 3 agujeros, si es que es en modo bidimensional, 3 agujeros, ¿sí? En modo bidimensional. Uno a cada rato está. Vamos a ver si entendieron lo que les mostré la clase pasada. Si yo pongo mi cajita de Doppler acá, estoy en la tibial posterior, vamos a poner aquí, estoy poniendo mi transductor. Si solo estoy utilizando Doppler color, ¿cómo serían los colorcitos que tendrían que verse en esta arteria tibial posterior? Un rojo continuo, un rojo azul rojo. Un rojo continuo, un rojo azul rojo. ¿Por qué? Un rojo continuo. Porque solamente se ve la fuerza de la arteria. ¿Qué dicen? ¿Qué dice el público? Así decía nuestro querido Francisco. ¿Qué dice el público? No voy a decir, yo creo, doctor, porque va a haber una. Bueno, no, yo creo aquí. Diga, ¿sí o no? Sí. ¿Eso por qué ahora? ¿Por qué? Porque va a haber una pequeña proporción de ese volumen que estaba saliendo de la arteria que va a retornar. Lo dijo bien, pero mal. ¿Qué es lo que dijo bien? Que yo creo, yo creo que va a haber rojo y azul, eso fue lo único que dijo bien. Porque es sistema periférico. Y en todo sistema periférico el flujo es trifásico. Es una autopista de menor velocidad, pero sigue siendo una autopista. Como que le frena. Entonces seguirá siendo trifásico, femoral, poplítea, tibiales, siguen siendo carreteras. Por lo tanto, los flujos en un sistema periférico son bifásico o trifásico. ¿Cómo es en un sistema periférico? ¿Es bifásico o trifásico? Por lo tanto, tengo un momento de, ¿qué se llamaba este momento de negativo que tiene una onda trifásica? La resistencia periférica. No, eso es lo que significa, pero ¿qué se llama? Se llama retrocinesia y es fisiológica. Ese momento yo tengo un flujo anterógrado que me va a pintar en algún momento rojito.
luego tengo su momento retrógrado que me va a pintar un poquito de azul, y otra vez un momento anterógrado que me va a volver a pintar rojo. Por lo tanto, si yo pusiera el transductor en la tibial posterior con doble color, ¿cómo me pintaría esa arteria? ¿Rojo todo el tiempo o rojo azul rojo? Rojo azul rojo. Gracias por entender. Porque el sistema periférico, todo sistema periférico es muy fácil. ¿Sí? Muy bien. Número 2, cuando yo pongo el transductor en esa topografía, yo no debería ver, lo dejo echado al Canva, ¿no? Yo no debería ver flujo, no tengo que ver. Es que todo el tiempo, rojo azul rojo, rojo azul rojo, rojo azul rojo, pero esto es negro, no tiene flujo. Ay, yo tenía una trombosis, ¿no? Nada, la gente no sabe articular. A ver, comprima. Ah, se comprime, el doctor se achata, no tiene flujo. Oye, doctor, ¿y por qué no tiene flujo? Aquí seguro mi PDF debe estar muy alto, voy a bajarlo, ¿no? Hasta el punto que llegas a hacer aliasing en la arteria, ¿lo ves? ¿Se entiende o no? Sí. ¿No? Bajar a 0,6 para ver el flujo, que debe ser un flujo venoso muy lento, ¿no? Más o menos así. Lo voy a bajar hasta 0,3, ¿no? Todo ahí, todo lubricado, lluvia de colores, ¿no? Una aliasing para miércoles en la arteria. Y nada de haber flujo sanguíneo en la vena. ¿Qué hacemos? ¿Está trombosada? No hay ninguna fuerza mecánica que se esté ejerciéndose sobre las venas. Por lo tanto, en un momento que hablamos de una situación fisiológica, las venas distales no tendrán señal Doppler. Solo cuando yo le aprieto, obviamente no lo voy a poner de pie, ¿cómo voy a poder evaluar? No, ¿lo ves? Va a seguir echado, pero para eso yo tengo mi dedito, yo le empujo la planta del pie, es como si estuviera pisando. Y al momento de empujarle la planta del pie, ahí recién aparece el flujo sanguíneo en las venas. Eso es normal. Anormal sería que en el momento que esté el Canva echado y yo le ponga el transductor a un Canva de Doppler y vea arterias y venas con señal roja. Eso también sería atroz. Porque no puede haber señal Doppler sin fuerza mecánica. ¿Qué significa que tenga señal Doppler? Que las válvulas están así blocky, como dice tengo mi secretaria 60 añosa en la maternidad, como calzón de loca, así dice. Eso significa que esas válvulas están como calzón de loca, todo flocky y no aguantan esa carga de sangre que está subiendo, se cae y se abre y se cae el flujo. Por eso es que todo el tiempo veo flujo sanguíneo en esa vena, porque si es que hubiera una buena compatibilidad de esas válvulas, significa que estuvieran así cerradas. Solo cuando le hago un empuje, abre la valvulita y entra sangre. ¿Se entendió? Entonces aprendieron dos cosas buenas. Dejen, o por lo menos busquen otro diagnóstico diferencial para su úlcera focal y de toda la vida que siempre se vio en la canilla y nunca vio una erisipela en otro lado en la vida. Por lo visto parece que a Espáfilo le gusta la canilla, ¿no es cierto? Entonces siempre fue ahí, ¿no? Entonces puede ser que la erisipela sea en otro lado. O puede ser que nunca vieron hasta ahorita una erisipela y siempre trataron obviamente los cambios tróficos, la impresión de piel, porque hay MDM, etcétera, etcétera, pero necesitaban algo más, que era una atención con vascular, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, por eso, de un flujo fásico nos pasamos a estudiar otro sistema, que es el sistema infragenicular, el retorno venoso infragenicular. Ahora ya conocen, ¿sí? Y ya saben que no todas esas úlceras allá son dadas por erisipela, sino se llaman cambios tróficos de una úlcera varicosa por insuficiencia del sistema venoso. Eso es lo que ustedes están viendo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, eso. Entonces, dentro de los síndromes compresivos, nosotros podemos tener mira, la vena renal está pasando entre aorta y mesentérica,
y se puede apretar la vena renal. Tengo otro, la misma topografía, la arteria aorta, la arteria mesentérica y ir pasando entre ese ángulo, la tercera porción del duodeno. Tengo otro, mira, la arteria ilíaca común derecha, comprimiendo la vena ilíaca común izquierda. ¿Se dan cuenta o no? Apretándola, contrayendo. ¿Quién está atrás? La columna. ¿No? Y entonces esta pulsación que está haciendo la arteria ilíaca está comprimiendo a la vena ilíaca. Entonces pueden ser a veces esos cambios los que hagan de que hayan alteraciones en el sistema venoso, ¿sí? Entonces, pero no vamos a entrar en esos detalles, tal vez vayamos a hablar de ese síndrome compresivo. Entonces ahí estamos viendo la topografía, estamos viendo cómo la vena renal está siendo, o por lo menos pasando en ese espacio aortomesentérico. Resulta que viene, ¿qué edad tiene su hijo menor, doctora? El 18. ¿Es flaquito o robustillo? No, Robustísimo, también lo han alimentado mucho y eso, lo han, buena madre. acá todo el mundo que le da todo lo que quiere. Sí, ¿no? no, me equivoqué. Sí, lo sé. Muy bien, entonces digamos que entonces en los clásicos pelados, ¿no es cierto? Digamos, no vamos a pensar que la doctora es médico, es una mamá, como que, ¿sí? Y tiene su hijo un 13 añero, 14 añero. Qué edad más hermosa de la curiosidad, ¿no? Entonces nos andamos autosatisfaciéndonos, ¿no es cierto? Porque miramos revistillas y demás cosas, todos los pelados saben, y la pelada también, ¿no es cierto? O quizás tengo mi amigo, ¿no es cierto? El más viejo, uno dice, ¿cuál es el más viejo? El de 15, el de 18 años, que ya tuvo experiencia, ¿no es cierto? Con pelada, ¿no ves? Vení, yo te voy a llevar a mi lugar, así vamos a ir a desear conocer. Y eso nunca se lo contamos a mamá. Nunca mamá se entera. Quizás al papá alguna vez, porque el papá lo trae hecho cuando dice papá te suena. Pero mamá no. Mi hijo, ¿no? Más o menos así. Bueno, resulta que viene con un problema. Hasta el punto que mamá sí se da cuenta de los problemas. ¿No es cierto? Y lo ve a cada rato que él anda como que llevando la mano a la zona, ¿no? Ya a la zona ahí. Y que está yendo al baño y ella entra bien curiosa al baño, lo ve medio rojillo. Y lo ve así medio evasivo, que no quiere conversar y dice, carajo, ya te voy a agarrar. En la noche llega de jugar su fútbol, ¿no es cierto? Y lo agarra. Escuchame, ¿qué estás haciendo? Seguro que empezaste a conocer la vida. Y una de estas seguramente tiene una infección y te la pasó. Y no vamos a nada, vamos al médico. Y nadie me va a negar que hoy, por lo menos en la actualidad, tanto mamá y que luego de mamá pasan a ser esposa, el tipo no tiene voz ni voto. Por lo menos antes el hombre mandaba, hoy creo que no, está de moda eso, ¿no es cierto? Porque cuando llegan a la consulta, hijo no habla mamá. Cuando llega a la consulta, el esposo no sabe y tiene esto, pues esto y esto y esto, y el otro, no, el esposo, ¿no ves? ¿Es así o no? ¿O me equivoco? Entonces el médico está simplemente siguiendo lo que hay algunos como yo, por ejemplo, hable, papito, hable. O al señor Pedro un ratito, señor, hable, señor, por favor, cuénteme desde cuándo. Pero a veces anda, oye, ¿desde cuándo es que me duele? A la esposa. No, ni siquiera se ayuda, ¿no? Ni siquiera se ayuda. Pero bueno, en fin. Deben haber unos cuantos que las callamos a las mamás o a las esposas. Deben haber unos cuantos. ¿Sí? Entonces, sí, ¿no ves? Deben haber unos cuantos. Porque es ahí el error. Muchas veces, no quiero decir todas las veces, pero es ahí el error. Vamos a asumir de que la escuchamos a Hidalgo todo el tiempo, ¿no? Que mi hijo aquí, que seguramente se va a chipar con una de las cosas estas, que debe tener su mínimo psiconocencia o algo, ¿no es cierto? Y el doctor, ya señora, no se preocupe, tranquila, para Termosiles, doxiciclina, qué sé yo, de paso un tinidazol, porque por ahí hay un parásito más por ahí, ¿no es cierto? Y vayan a su casa, no molesten, ¿no es cierto? A la semana vuelve con un hallazgo más.
que refuerza aún más el diagnóstico. Viene con los testículos hinchados, a predominio del lado izquierdo. Te dije y no me contaste la verdad. ¿Por qué tenés eso? Que ya no lo verá, ya lo de caminar así, pues, ¿no? Abierto por el dolor y por el aumento de volumen ahí. Yo te dije, vamos de nuevo al médico. No se preocupe, señora Orina, le metemos, ¿no? Esta vez con taponcitos, ¿no es cierto? Y le metemos antibióticos más fuertecillos porque no quiere internarse, porque este lado está bien, ¿no? Con taponcitos, ceftoxacina, qué sé yo, amica, no lo sé, ¿no es cierto? Lo que hace la doctora en la clínica, ¿no es cierto? Otra vez, no escuchamos. Pero mamá, te prometo, doctor, nada, claro, vos no opinas nada. Y un flacuchentingo, eso vos le das mis 50 centavos a eso, un flacuchentingo es pelotero, qué sé yo, ¿no? O de los otros, ¿no? De los medios que le gusta estar ahora esa moda coreana, ¿no? Con las peines así y todo flacuchento, ¿no es cierto? Capaz hasta que se esté pintando la cara de blanco, ya hacen esos chinos, ¿no? Esas novelas coreanas, ¿no? Entonces, capaz que quiera parecerse uno de esos. Y está bajando de peso para miércoles, ¿no? Porque él quiere tener ese aspecto, ¿no es cierto? Ok, entonces empezamos y luego dice, ¿dónde? Decirle a tu hermana, ¿dónde te duele? Sí, doctor, y también me está doliendo esta zona, doctor, ¿no? Y a ver, hay veces si nos da, así, si nos sale una cuota de humildad, le vamos a decir, ya hijito, a ver, bajate el pantalón para revisar. Pero te prometo que de 100, el 90 no lo hace. Simplemente dice, es que está ahí abajo un chaval, ya. No lo veo, deberíamos haberlo visto. Porque si tal vez lo vimos y si tal vez conoces la patología, tal vez llegue al diagnóstico. Pero si tal vez no sabes de la patología, tal vez igual, mismo así, no deja el diagnóstico. Mismo así, mirándolo, no vas a saber por lo que tiene. Lo mismo de la famosa erisipela. La viste todo el tiempo en la región anterior de la canilla, en el tercio y distal de la canilla, pero siempre existe erisipela. Entonces es algo así. Entonces, estaba, porque la mamá notó, ¿no? Que ella está orinando con sangrecita, que tiene la bola hinchada, que está con un dolor por acá. Mamá dijo, hay una infección de nervio, una interés, me está molesto todo eso. Y no hay resultado. Vino por fin uno que vamos a hacer una ecografía testicular. Esa más todavía. ¿Por qué? Porque el problema está aquí, ¿no ves? Está hinchada la bola. Entonces, Hidalgo, vamos a poner que es la autoridad, ¿sí? No, una de sus ayudantes, ya una de las que trabaja con usted. No, yo no podría. Ustedes no tengo mucho tiempo. Podría ser algún día, podríamos tener el honor de trabajar con usted, pero no. ¿No? Entonces, una de 12 de la noche a 6 de la mañana. No, todavía no hago turno hace tiempo. Eso es para los chicos que están recién formados. Para los profesionales No, experimentados. sabe que no es así, no sé, sabe que no es así. Sabe que es a los que se les paga menos porque son los famosos iniciantes, son los famosos juniors, así que no tapemos tampoco esos bomberos, son los que les pagamos menos, así que no pretendemos para esos bomberos. Entonces, una de sus ayudantes de Hidalgo está tratándolo hasta que entra Hidalgo y dice, ¿qué está pasando? Y le comenta, ¿no es cierto? Mire, doctora, tenemos esto, en este caso, con este y este, allá, ya le dimos este. Y como usted hizo ecografía, una ecografía testicular, ok. Quizás la doctora ya estuvo en esta clase, escuchó y dijo, ok, vamos a hacer una ecografía testicular. ¿Qué pillamos? Quizás hidrocele. Quizás un espermatozoide porque de tanta compresión extralongínea está comprimiendo el epidídimo al testículo y está desbordándose espermatozoides hacia la cavidad, hacia ese líquido. Pero como la doctora ya entró a clase, digo, un momentito, lo ve a este flaco en la familia y dice, déjame un ratito, que voy a ir a mostrar, a mirar algo. En ningún momento la doctora solicitó ecografía abdominal, solicitó ecografía de partes blancas testicular, pero como la doctora ya sabe, fue y le dio una espiada acá. ¿Cuál es la topografía? La topografía es aquella que ya conocemos de toda la vida, ¿no es cierto? Que es
lobo izquierdo hepático, viendo aorta y la mesentérica así. Que luego le hago un corte transversal desde el momento cuando veo el páncreas y veo la mesentérica, la aorta. Y si soy más detallista, veo un vasingo, un chingo, nichi, pasando por aquí, desembocando en la vena cava inferior. Entonces, te fuiste del huevo a la región del epigastrio, buscando que, primero, medir este ángulo. Lo mediste el ángulo y te dio menor a 15 grados. Mediste el espacio ortomesentérico y te dio menor a 3 milímetros. Algunos dicen 4, algunos dicen 2. Nada fuera eso. En lugar de ver una cosita así, viste una cosota asá. ¿Qué significa? Está tortuosa esa vena renal izquierda. Y la vena renal izquierda viene del riñón izquierdo y está comprimida a este nivel. Si está bien comprimida, su retorno no va a ser correcto a la vena cava. Va a haber un reflujo hacia el riñón. Y el riñón se va a congestivizar. Y van a haber lesiones microvasculares del sistema colector, del sistema parenquimatoso, y voy a orinar sangre. Por eso es que la mamá, cuando abrió el baño y vio la taza, había rojito en el agua de la taza. Y como está congestivizado el riñón, porque este retorno venoso está haciendo de que aumente el volumen y esté dolorido porque está inflamado, es por eso que le dolía atrás. Y para finalizar, la vena tributaria a la vena renal izquierda es la vena gonadal, que significaría vena testicular. Y no quisiste bajarle los pantalones porque no tenés ganas de ver huevos, porque no tenés tiempo, por lo que vos querrás, pero si le hayas bajado los pantalones, quizás ya conociendo la patología, vos verías que qué raro que una ITS, nuevamente con la selectividad de las bacterias, qué raro que haya una orquitis o una epididimitis selectiva, que solamente la bola izquierda está inflamada. ¿Por qué? Porque solamente es el testículo izquierdo el comprometido. Doctor, ¿y por qué no el derecho? Adivina por qué. Porque la vena gonadal derecha drena directamente a la vena cava. Es simplemente anatomía. Entonces, por eso es que ese huevo, es cierto, vamos a poner que es el cordón enfermático, ese huevo estaba con microceles, con espermatoceles, porque el reflujo venoso está yendo a sus tributarias. Aquí vas a encontrar una vena gonadal toda dilatadota y por ende la bolsa toda congestiva, edematizada, etc. Entonces, la triada del síndrome de cascanueces o síndrome compresivo, ¿no es cierto?, aortomesentérico, sería dolor lumbar, hematuria y qué más. Puede haber varicocele, ¿no, doctor? Varicocele, correcto, porque las venas que drenan a la vena gonadal son las venas que están en el plexo piriforme. No tenía nada que ver. ¿Se entendió? Qué bueno. La quiere charlar y la que no le pago, pues hágame el favor. Hágame el favor. ¿Qué tal? Bueno, ahí está. Resulta entonces que la longitud de la vena renal más o menos es eso, que el diámetro de la vena renal más o menos es esto, ¿no es cierto? Y que la vena gonadal más o menos tiene este diámetro, ¿no es cierto? Dice que el ángulo aortomesentérico, fíjense que es un rango grande, de 25 a 51 grados, una cosa así de abierto. Pero
miren, ¿no? ¿Hasta cuánto puede llegar a reducir? En la literatura te dice, sospecha de síndrome de cascanueces o de nutcracker o de quebranosis, como quieras llamarlo en el idioma que querrás, es 15 grados. Hoy en la actualidad inclusive se manejan 10 grados ya como diagnóstico definitivo. 15 grados como sospecha, 10 grados como definitivo. Ya está consumado el diagnóstico de síndrome de cascanueces, ¿ok? Entonces eso. Doctor, ¿y quién ve ese síndrome? ¿Qué médico? ¿Neumología? Quien lo conozca, el neumólogo, el vascular, ¿no? Quien lo conozca. Pero el futuro luego va a pensar en cálculo, por lo que estás Entonces, haciendo. ¿no? Pero ojalá y recuerde parte de alguna patología, ¿no? Entonces que puede concomitar con otras situaciones, ¿no es cierto? Como que, por ejemplo, ¿quién ve, doctor, eso de la genesia renal cuando hay un útero dinérgico, ¿no? El ginecólogo, que va a saber si él sabe de los hallazgos extra, ¿no es cierto? Extra ginecológicos, ¿no? Que puede haber una cosa así, ¿no? O al revés, el nefrólogo, ¿no es cierto? Una cosa así. En fin, bueno. Es multidisciplinar. Por algo usted le pone en ese informe ecográfico ese famoso cliché, ¿no ven? Valorar por clínica y especialidad, ¿no? El laboratorio, ese famoso cliché, igual es una infantilada, ¿no? Pero bueno, ¿no? Lo hace correlacionar con clínica y laboratorio. Y ahí el doctor te agradece de que somos su yo no lo hubiese hecho nunca. Gracias tiempo, ¿no? Más o menos, gracias por ayudar. No lo hubiese pensado que debería haber hecho todo análisis, ¿no? Más o menos así, ¿no? Sí, bueno, ahí está. Entonces, este es nuestro famoso ángulo ortomesentérico, esta es nuestra famosa vena renal izquierda, que la vemos chiquitita, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, si nosotros midiéramos este ángulo, probablemente tendría que dar arriba de los 20, ¿no es cierto? Está tranquilo, porque 15 sospecha, 10 diagnóstico definitivo, ¿no es cierto? Tendría que darnos más de los 20, ¿no? Muy bien. Entonces ahí está, hematuria, dolor en flanco izquierdo, congestión pélvica en mujeres, varicocele en hombres y proteinuria ortostática en niños. Esa sería la clínica, ¿no es cierto? Entonces, más o menos ahí está la fisiopatología de la hematuria, va desde la reducción del espacio ortomesentérico a la compresión de la vena renal, hipertensión venosa, ruptura de las venas del sistema colector y la anatomía. Está explicando el porqué de la hematuria. ¿Cierto? El diagnóstico será invasivo y no invasivo, ¿no? El no invasivo, nosotros que estamos ahí en la línea, ¿no? de combate, si es que sabemos diagnosticar eso, ¿no es cierto? Entonces ahí está ecografía, ¿no? Y el invasivo, que es el gol estándar, es la tomografía retrógrada, ¿no es cierto? Entonces ese es el gol estándar. Entonces ahí está una tomografía, ¿no es cierto? Observando ese ángulo reducido que hay entre la mesentérica y la aorta, y ahí estamos viendo, fíjense cómo está comprimida la vena renal aquí y dilatada en esta región, ¿no es cierto? Lo mismo, lo mismo la flecha está mostrando la vena renal que está toda dilatada, ¿no es cierto? Bien, ahora aquí no vamos a entrar en detalle, porque eso es método pasivo, ¿no es cierto? Ahí está, porque es selectiva, ¿no? Ahí te está mostrando la vena renal, ¿no es cierto? En el catéter, y aquí te está mostrando la vena portal, ¿no? Que tan dilatadora, ¿no? Muy bien. Aquí la ecografía mostrándote la vena gonadal toda dilatada, para la cosa. Entonces, criterio diagnóstico, ¿no? El espacio ortomesentérico menor a 2 milímetros, pico de velocidad sistólica en la estenosis, que tiene que ser mayor a 110 centímetros por segundo, ¿no es cierto? Índice venoso sistólico, o sea, tengo que hacer una evaluación de la velocidad prelesión, ¿no es cierto? Y en la lesión, si nos da mayor a 5, está confirmado el diagnóstico. Y, obviamente, varicocele, ambos no, en el lado izquierdo, ¿no es cierto? En el lado izquierdo. Quiero mostrarles algo, ya que me estoy acordando. Tuvimos, ¿no es cierto?, paciente de sexo femenino, una flacuchenta, una menor, una flacuchenta, ¿ok? Episodio de hematuria, sensación de pesadez en la región hipogástrica y dolor lumbar progresivo, ¿no es cierto? Y ahí vemos mesentérica, aorta, vena renal,
chiquitita y la vena renal toda gruesota, yendo a desembocar a la vena cava. Doctor, pero si yo mido de aquí hasta acá, a mí me va a dar más de 2 milímetros. ¿Por qué dice con 2 milímetros? Si yo mido, y tiene razón, ¿no? Si yo mido de aquí hasta acá, sin duda que debo tener más de 2 milímetros. ¿Y por qué entonces está comprimida? Adivinen por qué. Yo no debería estar, ¿no? Porque miren, si no la veo muy linda la mesentérica con la aorta, pero ¿por qué está comprimidota la vena renal? Porque no es solamente las dos arterias que están ahí, yo tengo acolchonamientos, pedazos que están ahí, que hacen, digamos, que las estructuras se acerquen aún más y compriman el paso que está pasando entre medio, ¿no es cierto? Entonces ahí está, ¿sí? Con el riñón izquierdo ya tenemos signos de actividad, ¿no es cierto? Ahí está la mesentérica, la aorta pasando por aquí, la vena renal toda dilatada, que está explicando. Arteria mesentérica, ahí está mostrando, ¿no? El quiñoncito, toda dilatadota la vena renal. Lo mismo que ya vimos hace rato. Fíjense, ahí está, ¿no? Vena renal derecha, vena renal izquierda, ¿no es cierto? La gran diferencia. ¿Sí? Está para notar, ¿no? La diferencia entre ambas, ¿cierto? Muy bien. Aquí no conseguimos, fíjense cuánto dice de velocidad, 45, 50, ponele 55. Y el criterio era 100, ¿cuánto? 110. Si bien no teníamos un criterio velocimétrico, pero ya se estaba acercando, porque ¿qué vena tiene esa velocidad de 50 y pedazos? No hay ninguna vena, el flujo tendría que ser fásico, ¿no? Así, ¿no? Ondulante, no tendría que ser así tipo pulsátil, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos que está yendo a eso, ¿no? Está yendo a eso, ¿no? 45 centímetros, ¿ves? Aquí más o menos sería un 50, un 55 centímetros por segundo, ya va yendo, ¿no es cierto? Ya va yendo. ¿Qué más? Creo que nada más. Sí, eso ahí lo vamos a hablar en la presentación. Perfecto, entonces ahí está mostrando arteria mesentérica, ¿no es cierto? Aorta y la vena renal pasante. Y ahí el punto donde está la compresión, mostrando aquí, ¿cierto? Que está haciendo una comparativa. Entonces, lesión, prelesión, ¿no es cierto? Sería así. Entonces, en el punto donde está comprimida, la velocidad está en 195.8 centímetros por segundo. Y aquí, en esta fuera de la lesión, ¿no es cierto? En este caso, fuera de la compresión, está 26. Si hacemos una división, índice sistólico venoso, 195 dividido 26, 7.5. ¿Y cuánto es? Mayor a 5. Mayor a 5. Mayor a 5. Entonces ahí está confirmada la compresión, ¿no es cierto? La velocidad aquí no da para anotar, ¿no es cierto? Pero aquí dice 239 centímetros por segundo. Entonces la velocidad tiene que ser mayor a 110, ¿cierto? Para más de lo mismo. Luego se colocó un stent, ¿no es cierto? Y con el previo al stent, 254 centímetros por segundo, y post colocación del stent bajó a 46.8. Entonces esa fue una de las terapéuticas que se hizo. La otra terapéutica para esto es replantar, ¿no es cierto? En este caso se llama transposición caudal de la vena renal. Entonces se la saca de su origen, ¿no es cierto? Y se le coloca más abajo, ¿no es cierto? Entonces ya sería sería una transposición de la vena renal, ¿cierto? Y una variante anatómica que podría ser es que la vena renal izquierda, en vez de estar pasando por el ángulo mesentérico, esté pasando por detrás de la aorta y siendo comprimida con la columna. Aquí está, ¿cierto? Vena renal, ¿no es cierto? Yendo a desembocar a la vena cava inferior. Es una variante anatómica, ¿no? Que está por detrás de la aorta y siendo posiblemente comprimida entre aorta y cuerpo de la vértebra. ¿Cierto? Bueno, sigamos. Entonces nosotros tenemos arteria renal principal, arterias accesorias, tenemos una arteria polar que es la que está allá arriba, ¿no es cierto? Entonces nosotros cuando estemos evaluando el hilo renal, nosotros tenemos que ver exactamente
que tenemos que evaluar es la arteria renal principal, ¿no es cierto? Podemos toparnos con las accesorias, pero lo principal es evaluar la arteria renal. Pero tenemos que estar conscientes que podemos tener variables como variables anatómicas y variables técnicas. Entonces, quizás mi técnica no sea muy buena, quizás mi máquina no sea muy buena, quizás el biotipo del paciente, en fin, cosas así, ¿no es cierto? O variantes anatómicas, ¿no? O sea, las variantes anatómicas de la arteria renal esté por otro lado, más abajo, ¿no es cierto? Pues te agarrando una arteria capsular, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso siempre tengo que recordar. Aquí le estamos dando, por ejemplo, una variante anatómica, el riñón al lado de la vejiga, entonces una ectopía renal, ¿no es cierto? Entonces, todo eso tengo que ser consciente. Entonces, la ramificación de la arteria renal va de la arteria renal hasta vena renal, ¿no? Arteria renal, segmentaria, interlobar, arcuato, arqueal, interlobulillar y luego se continúa con capilares, etc. Entonces, hacerlo corto o lo largo sería esto, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que yo tengo que evaluar. Arteria renal, arterias segmentarias. Arterias interlobales son las que están cercanas a las pirámides, arterias interlobales. Las arterias arcuatas son las que están horizontalizadas, que son estas de acá. Y por último, las arterias interlobulares son estas que están en el topo, si no dirían ¿no? Allá arriba, en lo más superior de la corteza renal. Cada uno de esos territorios tiene que ser evaluado, pero puedo tener variantes anatómicas como por ejemplo aquí está mostrando duplicidad de arteria renal, ¿no? Fíjense, estamos haciendo ese famoso corte, ya lo hemos explicado, ¿no? En la anterior clase, ¿cierto? Un paramediano oblicuo, ¿no es cierto? Infra o debajo del borde costal, y podríamos encontrarnos una arteria renal derecha y dos arterias renales izquierdas. Tenemos que ser muy conscientes de eso, ¿cierto? Entonces, eso es lo que deberíamos de tener en cuenta. Bueno, aquí me faltó colocar la arteria renal principal. La arteria renal principal no debería tener índice de resistividad mayor a 0,70. ¿Sí? Entonces, esta arteria renal. Luego la arteria segmentaria, que sería esta de acá, no debería tener índices de resistividad mayores a 0,65. Luego las arterias interlobulares, que son las que están por las pirámides, ¿no? Junto con las pirámides, no deberían de tener índices de resistividad mayores a 0,60. Y para finalizar, las interlobulares no deberían de tener índices de resistividad mayores a 0,58. Entonces, lo que me hace pensar que mientras yo estoy ascendiendo en la ramificación de la arteria renal, las resistividades tienen que ser cada vez menores. Porque la arteria renal es un poquito todavía media resistente porque está cercana a un vaso trifásico, que sería la aorta. Entonces, mientras más se va yendo hacia adentro del parénquima, los índices de resistividad van a disminuir, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿cuál es el protocolo oficial de un Doppler renal? El protocolo oficial, vamos a contar, creo que son 9, ahorita déjenme ver. Una arteria renal, sería la número 1. Luego tengo que evaluar una segmentaria del polo superior, una segmentaria del tercio medio y una segmentaria del polo inferior. Van 4. Tengo que evaluar una interlobar, polo superior, tercio medio, polo inferior. Van 7, ¿no es cierto? Y luego tengo que evaluar una interlobular del polo superior, una del tercio medio y una del polo inferior. En todo caso serían 10, ¿no? 3, 6, 10 evaluaciones Doppler, supuestamente según el protocolo. Tengo que tener 10 evaluaciones descritas en mi laudo, en mi informe. Tengo que tener 10, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el flujo del doctor Hurtado? Lo que hace el flujo del doctor Hurtado es evaluar arteria renal principal y una arteria interlobular. Cuando estoy evaluando al riñón en su conjunto, veo que todo ese árbol bonito, el árbol de la vida, no sé a quién lo escuché decir eso, ayer, los sábados, no sé quién dice árbol de la vida, bueno, ese árbol vascularizado que se ve en el riñón, usted lo ve que todo está bien, ¿sí? Entonces termina siendo una rapia, ¿no es cierto? Arteria renal 0,68, ¿no? Interlobular 0,55, se acabó, significa que todo el riñón está bien. Sí, pero es de una manera resumida, ¿sí? Pero si usted quiere ser protocolar, son 10 evaluaciones Doppler en ese riñón. ¿Ok? Muy bien.
Por ejemplo, usted está evaluando un abdominal convencional o una renal convencional, esa que es ecografía renovesical o ecografía abdominal. A manera de práctica, nadie le dijo haga los renal, ¿ves? Pero a manera de práctica, usted posiciona bien el transductor como tiene que ser, que lo vamos a ver en la parte práctica, y ahí le tira, hay una ensayada, ¿no es cierto? Con el PDFcito, con el 09, el 07, lo ve todo vascularizado, ¿no es cierto? Y evalúa una segmentaria, evalúa una interlocular o una interloculiana. Una manera de practicar, ve que está menos a 0,6, así para que se entienda, porque entonces que va a ser muy difícil, menos de 0,70, menos de 0,65, menos de 0,60 y menos de 0,58, doctor, es muy difícil, ok, simple, renal menos de 0,70, interloculiar menos de 0,6, se acabó, solo dos, acordémonos de dos, nada más, y listo, ¿no es cierto? No tenemos para qué dar tanta vuelta. ¿Listo? Entonces, una arteria renal que tenga menos de 0,7 y una arteria interlocular que tenga menos de 0,6. Se acabó. Significa que ese riñón está bien perfundido. ¿Ya? Ok, entonces ahí practica usted cuando ven con su paciente. ¿Sí? Entonces, ese cortecito, el famoso corte de la espada o de la banana pili que le llaman, ¿no es cierto? Que ya hablamos, ¿cierto? ¿De eso no? No. ¿Y qué es, caramba? Pero es un corte este que le dijimos, que es así, oblicuo, debajo del reborde costal, ¿no es cierto? Entonces, cuando hacemos ese corte, ahí ven. Yo veo eso, algunos me llaman corte de la espada o banana peel, ¿no? Está en inglés, ¿no? Que sería guineo pelado, ¿no? O sea que cuando así está el guineo, ¿no ves? Y ahí está la caca, ¿no? No sean morbosos, que ahí está, ¿no ves? Entonces sería una banana pelada, ¿no es cierto? Y la espada sería así, ¿no ves? Ahí la empuñadura de la espada. Más o menos así, ¿no ves? Ahí ves ese. Sí, entonces por eso se llama el corte de la espada o el corte de la banana pelada, ¿sí? Ok. ¿Listo? Entonces, ese famoso corte de la banana pelada o corte de la espada es bueno, ¿no es cierto? Me sirve bonito. No le puedo tener dos opciones. Uno, lo pongo en el cúbito lateral al paciente, ¿no es cierto? Y hago el corte sagital oficial del riñón, que sería el coronal de la persona, pero sagital del riñón. Y ahí tengo la subida de la arteria renal, o puedo hacer este de aquí, ¿no es cierto? Para evaluar las arterias renales. Entonces, solo que a la doctora, sí. Entonces, por ejemplo, la doctora Valeria que andaba preguntando, ¿y para qué me voy a mover esto de la convención del color, ¿no es cierto? El mapa de color, ahí está, por ejemplo, un momento que va a usar eso, va a ser ese, porque fíjate, el que se está acercando al transductor está pintando de color rojo, y el que se está alejando del transductor está pintando de color azul. Por lo tanto, cuando yo esté haciendo un Doppler espectral de la arteria renal derecha, voy a pillarme esto. Pero cuando esté haciendo un Doppler de la arteria renal izquierda, voy a pillarme esto. Invertido. Entonces momento ideal para invertir. Al Doppler que está ese botón, ¿no? Muy bien. Entonces lo invierto y queda bonito la convención arriba, queda así. ¿No ves? Muy bien. Eso. ¿Se entendió? Entonces ahí está, ¿no? Tengo un riñoncito que está bien vascularizado y un riñoncito que está pobremente vascularizado. Mucho ojo con esto, mucho ojo. Cuidadito de que me estés, puta, su vascularización está buena, puta, que han entrado en insuficiencia renal, ¿no? Más o menos así, mucho cuidado. El hecho de que veamos mucho mapeamiento vascular y poco mapeamiento vascular no significa de que este está bueno y este está malo, por si acaso. Porque puede ser una señora que esté, no le hemos hecho espectral todavía, pero una flacuchentina, chica, flacuchenta, no sé si todo se le ve, ¿no? La pones haciendo el cúbito lateral, le pones el transductor, le pones el doble, pum, pum, venga las arterias, ¿qué se llama? Mapeadas, ¿no? Con flujo vascular. Pero ahora van a hacer el índice de resistividad. Puso tan alto. Entonces, ¿qué pasó?
no significa que esté con buena perfusión por el hecho de crear todo el árbol de la vida. Entonces no te quedes conforme. O al revés, este tipo puede ser un gordito, otro no voy a entrar, uno tampoco hace tampoco bueno, puede ser gordito. Entonces por atenuación, ¿no es cierto? Por atenuación, la calidad de la ecografía o del Doppler va a estar pobre, empobrecida. Así que no significa que esté con baja vascularización. Anda, hizo nada. Tirarle una buena evaluada al interrobar, 0,58, 0,55. Tirarle una evaluada a este interrobar, 0,75. ¿Se entiende? Entonces no significa que esto está bien y esto está mal. Doppler positivo, Doppler negativo, ¿no? Más o menos así. Es la misma analogía de esa famosa frase. Doppler positivo, Doppler negativo. ¿Se entendió, Stephanie? Sigamos. No hay que creer, voy a contestar. Vamos con los índices de estenosis, ¿sí? Entonces, donde yo pille una estenosis, en la carótida común, en la carótida interna, en la carótida externa, en la arteria renal, en la aorta, en la ilíaca, donde pille, siempre la evaluación será la misma: lesión, prelesión. Alguna vez hay unas variantes, como por ejemplo en el riñón, hay un índice que es renorrenal, y otra que es interrenal. ¿Sí? Hay algunas veces que hay variantes, pero siempre va a ser comparar cómo está la velocidad en la lesión y cómo está la velocidad en otra área donde no hay lesión. Eso es el común de todas las estenosis. Entonces, dice así: tengo uno que es el aorto renal. Entonces, evalúo cómo está el flujo sanguíneo en la aorta y cómo está el flujo sanguíneo a nivel de la lesión. Por eso se llama aorto renal. Entonces, ¿qué evalúo? Velocidad del pico sistólico a nivel de la lesión renal. O sea, coloco mi caliper, mi línea de cinesia, mi gate o puerta o volumen de muestra, como quieran llamar, coloco a nivel de la lesión. Y luego la velocidad del pico sistólico en la aorta prerrenal, o sea, aquí. Y yo hago una diferencia. Entonces, ¿qué dice? ¿No es cierto? Menor a 60% de estenosis te va a dar menos de 3.5. Pero si te da más de 3.5, entonces estamos hablando de que ya hay una estenosis mayor a 60%. Y toda estenosis mayor a 60% ya hay modificación hemodinámica. En todo. No, doctor, hay un lugar donde con menos de estenosis hay, ¿en cuál era? ¿En qué vaso sanguíneo era? Que con 30% ya había modificación de su hemodinámica. Lo hablamos en la anterior clase. Mucha para doctora, qué bien. Mucha por favor. Gracias, doctora. Muy bien. Otro, el índice renal, que es el más acertado, es el más usado, es el que menos variante tiene, porque no tengo que comparar una aorta con una arteria renal, no hay chiste, más o menos así, ¿no? Sería interesante evaluar en el mismo vaso. Entonces, evalúo a nivel de la lesión y lejano a la lesión, ¿sí? Por eso se llama renal. Entonces, velocidad de pico sistólico a nivel de la lesión y velocidad de pico sistólico distal a la lesión. Y digo, entonces índices renales iguales o mayores a 2.7, ya estoy hablando de estenosis mayores a 70%. Este índice también es conocido como el índice de Chain, ¿sí? Lo van a tener en cuenta. Es el autor, el apellido del autor. Si mal no recuerdo, ¿sería? No me acuerdo, pero es Chain el apellido, ¿sí? Entonces algunos lo conocen como el índice de Chain, o Chain, como quieran llamarlo, ¿sí? El índice entonces renal es lo mismo que decir el índice Chain, ¿sí? Entonces tal vez en algún libro ustedes lo van a leer como índice Chain, o Chain, como quieran llamarlo, ¿sí? Entonces ahí está. Entonces vamos a tener un ejemplillo de eso, y aquí está, ¿no es cierto? Estoy evaluando a nivel de la lesión. ¿Cómo sé que es la lesión? Porque está la liaison, ¿no es cierto? ¿Cuánto está dando? ¿Da para leer aquí?
341. 341, ¿no? Pero de todo modo lo magnificamos, ¿no es cierto? Y para ser más puñera, más magnificado también, 341, ¿no es cierto? Y ahora vamos a nivel de la lejano a la lesión, ¿no es cierto? Ahí está, con 50 centímetros por segundo. Entonces divido 341 dividido 51 me da 6.8. ¿Cuánto era el criterio? Mayor a 2.7. Exactamente. Entonces tenemos confirmado una estenosis mayor a cuánto, cuando es arriba de 2.7, 70. arriba del 70%. ¿Se entendió? Sí. Bien, pues. Parecido a las diapositivas, no hay unas que están cambiadas, ¿no? Claro, sí, están actualizadas, pero es lo mismo chanas que van a usar. Y luego tenemos el índice interrenal, o sea, una renal con la otra renal, ¿no es cierto? No es muy usado, por si acaso, pero si es que me da mayor a 0,07, significa que tengo una estenosis de más del 60%. Pero no es muy usado, de todos modos, tenganlo en cuenta que puede usarse. De la nefritis lúpica, que es lo único que podríamos comentar, que la nefritis lúpica es una de las patologías que más lesiones le dan a los médicos, ¿no? Entonces, entra rápido en insuficiencias renales. Y al dar punto inclusive que hace unas vasculopatías importantes que me da trombosis de la vena renal. Y si me da trombosis de la vena renal, progresivamente yo voy a tener una disfunción renal, por lo tanto voy a tener que es totalmente, o sea, completa, no es como que haya un lugar donde sea exclusivo de la estenosis. Todo el riñón está empezando a ser disfuncional, entonces entra en insuficiencia. ¿Sí? Entonces, todo el riñoncito va a tener que ser evaluado, ya no tiene nada que ver con estenosis, solamente estamos recordando que un problema de tipo lupus, ¿no es cierto?, puede comprometer el riñón hasta el punto de dar trombosis en la vena renal. ¿Sí? Muy bien, luego tenemos esa clasificación de Stratles que habla, que dice, ¿no? Velocidad de pico sistólico menor a 180 centímetros, ¿no es cierto? Que nos da un índice a ortorrenal menor a 3.5 es normal. Velocidad de pico sistólico mayor a 180 y índice ortorrenal menor a 3.5 es estenosis menor a 60. Velocidad de pico sistólico de 180, mayor a 180 con un índice ortogonal mayor a 3.5, la estenosis es mayor a 60 y luego obviamente la ausencia del flujo renal, o sea que o le pones el Doppler y no te mapea nada, ¿no es cierto? O que un riñoncito mida menos de 9 centímetros, por supuesto que estamos hablando que es una Oclusión. o también llamada exclusión renal. Muy bien, velocidad de pico sistólico. Gnosis, y este común es un sencillo, ¿no? Que dice que las arterias renales, la velocidad de pico sistólico cuando es arriba de los 180, ya consideramos que hay estenosis. En la arteria mesentérica, cuando es arriba de los 175 centímetros por segundo, no se preocupen, ya vamos a entrar a hepática y vamos a hablar un poquito de eso. Arriba de 275 ya es estenosis de arteria mesentérica. Y el tronco celíaco tiene que darle mayor a 200 para considerar que hay estenosis, compromiso del tronco celíaco. ¿Sí? Recuerden que el tronco celíaco y arteria mesentérica son fulles velocidades, ¿sí? Son grandes velocidades. Siempre el tronco celíaco un poquito menor que la arteria mesentérica. La arteria mesentérica son grandes velocidades, ¿no? Por eso es que casi tiene que llegar a 300 para considerarse que hay estenosis. ¿Sí? ¿Por qué no tiene las insignias de un ciclo? ¿Qué hora es? Vamos a ir a pasear.